Hola, muy buen domingo. Saludamos a todas las personas que nos están sintonizando en este día. Y el día de hoy está con nosotros el doctor Marcos Pérez Esquer, quien es abogado y contador público y también catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia de México. Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, Paola. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. No, al contrario, muchísimas gracias a usted. Y de hecho nos va a platicar de un tema muy interesante que es el voto de la mujer. Hace ya algunos días, para ser exactos, el 17 de febrero, se aprueba el voto femenino a nivel municipal. Esto da una gran pauta para el reconocimiento del derecho y de la igualdad de género en estas cuestiones y de ejercicios electorales. Profesor, adelante, por favor. Muchas gracias, Paola. Mira, el tema que vamos a abordar es de sumo interés para todos los ciudadanos, no solamente para las mujeres, porque bueno, nuestra sociedad, bendito sea Dios, está conformada por mitad de hombres, mitad de mujeres, y bueno, todos tenemos en nuestras familias a principales seres queridos que son mujeres, tenemos hijas, tenemos esposas, madres, hermanas, así es que no solamente es un tema de interés de las mujeres, sino que es un tema que debe interesarnos a todos, hombres y mujeres. El tema que estamos abordando, como bien decías, es el del voto de la mujer en México. Desde luego, este derecho que han alcanzado las mujeres y que estamos de alguna manera celebrando en estos días de febrero, ya lo mencionabas tú, pues tiene como antecedente todo el movimiento feminista que ha habido en el mundo desde el siglo XVIII, podremos decir, cuando aparecen los primeros textos, los primeros libros de mujeres que hacen hincapié en la necesidad de abrir espacios, no solamente la política a través del voto, del ejercicio de la ciudadanía, sino también en espacios como el trabajo, como mejores condiciones en el hogar de entrada o en la economía, en fin, hacen estos primeros esfuerzos mujeres muy valerosas, muy determinadas y que a la sazón, muchos años después, se convirtieron ya en el siglo XIX en lo que conocemos como el movimiento sufragista, ¿no? Que es, digamos, una versión un poco más desarrollada, más moderna del protofeminismo. En esa época, en la época, digamos, del sufragismo femenino, es que empezamos a encontrar que en algunos países pues ya se empieza a propiciar que se modifiquen las leyes, que se modifiquen las constituciones para que justamente las mujeres también sean consideradas ciudadanas y en consecuencia gocen del derecho de votar y de ser votadas. En el caso de nuestro país, los primeros escarceos al respecto, las primeras exigencias que se dieron para alcanzar este derecho femenino, los vimos por el año de 1916, justo antes de los debates del constituyente. Ya para esos debates hubo mujeres que plantearon que la Constitución del 17 incluyese el derecho de voto de la mujer. Lamentablemente no se alcanza, se rechaza en esos debates la Constitución del 17, siendo tan vanguardista en muchos aspectos, particularmente en lo que tiene que ver con derechos sociales, desde luego, el derecho a huelga, de sindicalización, de salario mínimo, de trabajo, en fin, fueron plasmados en la Constitución mexicana por primera vez en la historia de las constituciones del mundo. Así que en ese sentido fue vanguardista, pero no en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Hubo una valiente mujer, Ermila Galindo, que propuso en esos debates que la Constitución del 17 contuviese este derecho de voto femenino, y se lee en los diarios de debate, todavía lo podemos encontrar, lo que fue la respuesta que recibió, que fue muy lamentable. Cuando lo vemos a la luz de nuestros tiempos, pues es francamente increíble lo que resolvieron en el constituyente, y voy a citar textual. Dijeron, después de debatirlo mucho: la doctrina expuesta puede invocarse para resolver negativamente la cuestión del sufragio femenino. El hecho de que algunas mujeres excepcionales
tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos, no funda la conclusión de que estos deban concederse a las mujeres como clase. La dificultad de hacer la selección justifica la negativa, dijeron, Paola. Imagínate, en un solo párrafo están diciendo varias barbaridades. Una, que solo hay mujeres excepcionales, es decir, hay mujeres que excepcionalmente tienen la posibilidad de ejercer satisfactoriamente derechos políticos. Por otra parte, califican a las mujeres como una clase, ¿no? Y finalmente dicen, como es muy difícil saber cuál mujer es suficientemente apta para ejercer estos derechos y cuál no, mejor les negamos el derecho a todas, ¿no? Entonces, en un solo párrafo están diciendo cosas tremendas, ¿no? Algo que en estos tiempos veríamos como simple y sencillamente horrible, inaceptable. Pero bueno, ese fue un primer escarceo. Afortunadamente, años después, empezaron a darse las primeras reformas en lo local para aceptar el derecho al voto femenino, empezando por Yucatán en 1923, que se aceptó en las elecciones municipales y estatales. En ese año se eligen 3 diputadas locales. Estamos hablando de la época en la que Felipe Carrillo Puerto era gobernador, el caudillo yucateco, y se elige justamente a su hermana Elvia Carrillo Puerto, también a Raquel Zip y a Beatriz Peniche de Ponce. En esa elección también surgió una regidora en la capital, en Mérida, de nombre Rosa Torre, pero ocurre que al año siguiente asesinan al gobernador y de alguna manera obligan a las 4 a renunciar a sus puestos. A partir de ese momento fue muy difícil, aunque en la letra de la ley estaba el derecho, fue muy difícil que otras mujeres hicieran el intento de ser electas. Después vinieron reformas en San Luis Potosí, en el año de 1924 y 1925, en Chiapas también en 25, pero en el año de 1926 en San Luis Potosí se revierte esta reforma. Entonces nada más duró un año. En Chiapas sí se mantuvo, solo en lo local. Y luego vino ya una etapa muy interesante por lo que tiene que ver con lo federal, con las elecciones federales. Hay una serie de reformas, de intentos que marcaron la historia de este derecho en nuestro país, que arranca en el año 1937. En ese año estamos en la presidencia de la República de Lázaro Cárdenas. Él envía una iniciativa al Congreso para reformar el artículo 34 de la Constitución, que es el que establece el derecho a la ciudadanía, para incluir a las mujeres dentro de este derecho. En consecuencia, al ser consideradas ciudadanas, tendrían el derecho a votar y a ser votadas. Pero ocurrió algo muy curioso. Esta iniciativa, a pesar de que fue aprobada primero en Cámara de Senadores, luego en Cámara de Diputados, luego en 19 legislaturas de los estados, y que por lo tanto pues era una reforma válida, no fue publicada en el Diario Oficial. Simple y sencillamente el presidente de la República la guardó en un cajón de su escritorio, lo que en el argot del Parlamento se conoce como el veto de bolsillo, ¿no? Es decir, donde arbitrariamente el presidente simple y sencillamente guarda un proyecto y no lo manda a publicar al Diario Oficial y por lo tanto pues no entra en vigor. Ya hoy por hoy tenemos reglas para resolver eso, pero en aquel entonces no había una regla que nos resolviera el asunto. Ahí se quedaba en el limbo. Esa iniciativa es curiosa por ese aspecto, pero también por su redacción. En ese tiempo, el artículo 34 decía: son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. Que esos requisitos eran básicamente ser mayor de edad, tener un modo honesto de vivir, en fin. Pero como decía, teniendo la calidad de mexicanos, no de mexicanas, se interpretaba que las mujeres no podían ser ciudadanas, ¿no? No faltaba quien dijera, sobre todo en estos tiempos, bueno, se estaba usando el masculino genérico, ¿no? Cuando decimos mexicanos incluimos a las mujeres. Pues no, el lenguaje también ha sido utilizado para invisibilizar a las mujeres. Es una forma también de discriminación. Y entonces la iniciativa de Lázaro Cárdenas lo que pretendía es que el artículo dijera: son ciudadanos de la República
los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. Entonces ya habría quedado muy claro pues que incluía tanto a hombres como a mujeres, pero sucedió eso, un caso extraño, muy extraño, en el que por 16 años estuvo guardada una reforma que había sido legalmente aprobada por el constituyente permanente y que simplemente no se puso en vigor porque se guardó en un cajón y nunca se publicó. Hubo presiones, desde luego, no fue por nada que se guardó en un cajón. El presidente de la República fue muy presionado en esos tiempos. Hay que recordar que estaba muy fuerte como contendiente a la presidencia de México el general Almazán, a quien no querían dejar llegar a la presidencia de México, y consideraban que la mayoría de las mujeres podrían votar por él. Así que amplios sectores que hoy es el PRI pues se oponían a esa publicación de esa reforma, se oponían al voto femenino y le exigían al presidente que no la publicase. Hay un documento que obra en los archivos del Congreso, concretamente de la Cámara de Diputados, firmado por funcionarios o servidores de la Confederación Nacional de Veteranos de la Revolución, que decía que no estaban de acuerdo en que se concediera el voto, dice, al elemento femenino, una forma curiosa de llamarles, sí. Y cito textual, por considerar que la mujer mexicana, en su mayoría, es fanático católica e impreparada, y al concederle el voto vendría a ser instrumento ciego y ventajoso en manos del clero. Imagínate nada más, Paola, o sea, esa serie de prejuicios que envuelve la frase, pues es tremenda, ¿no? Otra vez, una cosa que en nuestros días sería simple y sencillamente inaceptable por discriminatoria y por el grado de violencia que incluye, que implícitamente radican esas frases. Me parece que hoy obviamente no podríamos encontrar un documento para nada parecido, pero vale la pena recordar estas cosas para que no se nos olviden. Siempre que conocemos nuestra historia, de dónde venimos, nos ayuda mucho a no cometer los mismos errores y a entender mejor el rumbo que debemos seguir. Así que vale la pena echarle un vistazo de vez en cuando a estos documentos históricos que de pronto nos parecen así tan impactantes, ¿no? Porque hay veces que ni siquiera sabemos que existen, ¿no? Exacto, son poco conocidos. Estos son documentos, y dices algo muy importante, que fueron, mantenidos en secreto en los archivos del Congreso. Apenas muy recientemente hay investigadores que se han metido a esos archivos y que los van sacando poco a poco, pero que durante décadas pues no se les permitió. Simplemente estuvieron ahí guardados, cerrados con llave, y apenas poco a poco van saliendo estos documentos. Hay muchos de este tipo, Hay muchos donde encontramos frases así sumamente discriminatorias, no solo contra la mujer, sino contra indígenas y otros sectores históricamente discriminados, y que vale la pena irlos rescatando, no para reabrir heridas, sino simplemente, insisto, para que incurramos de nueva cuenta en errores de ese tipo. Pero bueno, eso ocurrió en 1937. 10 años después, 1947, justo el 17 de febrero, y por eso estamos en esta ocasión, en este programa, hablando de esto, porque estamos celebrando en estos días, se aprueba y se publica en el Diario Oficial de la Federación, bajo la presidencia de Miguel Alemán, la reforma al artículo 115 de la Constitución, que ya reconoce el derecho de voto femenino en elecciones municipales. Hay que recordar que el artículo 115 justamente lo que regula es toda la vida municipal. De toda suerte que ahí se incorporó pues esa posibilidad de que en las elecciones municipales las mujeres también participasen con voto y siendo votadas eventualmente. Ocurre que después de la toma de posesión del siguiente presidente, de Adolfo Ruiz Cortines, ya estamos hablando de 1952, 3 días después de su toma de protesta, es decir, el 4 de diciembre del 52, el Partido Acción Nacional exige que se le dé trámite a aquella iniciativa de Lázaro Cárdenas. Suben a tribuna algunos legisladores y dicen, si esto ya había sido aprobado hace muchos años, simplemente hay que publicarlo, y lo exigen con tal vehemencia y exigen y generan tal presión política que 5 días después, el 9 de diciembre,
el presidente Ruiz Cortines envía su propia iniciativa, pero igualita a la de Cárdenas. Es decir, con la intención simplemente pues de no reconocer que existía una iniciativa desde hacía muchos años que no se había publicado y que había sido aprobada legalmente. Dice, no, mejor mando la mía, apruébanla y esa sí la publico. Y así sucedió. El 17 de octubre del año siguiente, 1953, se publica en el Diario Oficial de la Federación ya la reforma al artículo 34 para que las mujeres se considerasen también ciudadanas y por lo tanto tuvieran el derecho de voto y de ser votadas. Sin embargo, bueno, una cosa es que aparezca en el Diario Oficial y otra cosa es que el derecho se ejerza realmente. Claro. La siguiente ocasión que hubo elecciones federales en las que ya por primera vez las mujeres pudieron ejercer ese derecho fue hasta el 3 de julio de 1955. Y hay también otra cosa aquí muy interesante, porque entre la publicación de la reforma en octubre del 53 y las elecciones federales generales del 55 ocurrió un hecho histórico muy curioso, muy interesante desde mi punto de vista, que es el hecho de que lo que era en aquel momento el territorio de Baja California se convierte en 1952 en estado. Entonces tenemos un estado nuevo en el país y eso implicaba que en vez de tener derecho a tener solo un diputado, podía tener dos. Entonces hubo una elección extraordinaria por ahí por la región de Mexicali, en el distrito 1 de Baja California, que es un distrito nuevo. Entonces hubo esta elección extraordinaria y ocurren dos cosas, que en realidad nuestras amigas mexicalenses fueron las primeras mujeres mexicanas que ejercieron su derecho al voto en una elección federal, aunque en este caso era extraordinaria y solo ahí en su distrito, en Mexicali. Pero ocurre otra cosa muy relevante: eligen a una mujer, de tal suerte que tenemos a una mexicalense como la primera diputada federal de nuestro país, la primera mujer que llega a esa posición. Se trata de Aurora Jiménez de Palacios, una mujer muy luchona, muy valiente, muy resuelta, que trabajó mucho por los derechos de las mujeres en aquella época y en aquella región particularmente. Pero lo relevante aquí es pues que fue la primera diputada federal mexicana, surgida de una elección, en este caso extraordinaria, pero que pues digamos deja una huella muy importante en la historia de los derechos de las mujeres en México. Ya en el año del 55, el año siguiente, pues sí encontramos la participación de muchas mujeres votando en todo el país, pero no se eligen mujeres diputadas en esa ocasión, sino hasta, me parece que la elección siguiente, la elección de 1958, se eligen también diputadas del PRI. La primera diputada federal de oposición fue Macrina Rabadán, que era del PPS, el partido que ya no existe, era el Partido Popular Socialista. Luego tuvimos senadoras. La primera senadora fue de mi tierra, fue de Sonora, Alicia Arellano Tapia. Ella fue senadora del 64 al 67. Y luego en la siguiente legislatura tuvimos a María Lavalle Urbina de Campeche, senadora del 67 al 70, con la particularidad de que la senadora Lavalle fue la primera mujer que llegó a ser presidenta del Senado. Es curioso, pero desde esa época hasta nuestros días solamente ha habido dos, ella y una más. ¿En serio? Solamente dos. Estamos en espera de que una mujer sea la tercera apenas. Ojalá que en la próxima legislatura que estamos por elegir surja alguna. Ahora con nuestras nuevas reglas de paridad electoral, pues habría mucha más posibilidad de eso. Pero para mí no deja de ser un dato sumamente impactante. No es poco tiempo. Estamos hablando de que hay senadoras mujeres desde 1964 y solamente dos han presidido la mesa directiva del Senado. Parece que da cuenta ese dato, pues de cómo, si bien ha habido algunas mujeres por ahí,
no se les ha dado el rol que merecieran, creo yo. Luego tuvimos una primera gobernadora en Colima en 1985, fue Griselda Álvarez Ponce de León. La primera senadora de oposición fue la señora Ifigenia Martínez en 1988. Y luego hemos tenido varias candidatas a la presidencia, obviamente nunca han llegado a hacerlo, pero sí a ser presidentas, pero sí candidatas. En 1988, Rosario Ibarra compitió por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, que ya tampoco existe. En 1994 tuvimos dos candidatas, Cecilia Soto por el PT y Marcela Lombardo por el PPS. En 2006, Patricia Mercado por el Partido Alternativa Socialdemócrata y en 2012, Josefina Vázquez Mota por el PAN. Los otros partidos, PRI, PRD, Morena, no han postulado mujeres a la presidencia de México. También vale la pena, Paola, hacer un breve recorrido por cómo ha sido esto en el mundo. Si bien en México empezamos en 1953 o 1954 o 1955, como quieras verlo, en el mundo, pues algunos empezaron mucho antes, obviamente. La primera vez que en algún lugar se permitió el voto femenino fue en Wyoming, en Estados Unidos, en el año de 1869. Curiosamente solo fue en ese estado. En el resto de los estados de esa nación tardaron mucho más en implementar este derecho. El primer país que en su conjunto como país permitió el voto femenino fue Nueva Zelanda, o Nueva Zelanda, como prefieran. Fue en 1893, ya para cerrar el siglo XIX. En 1912, Australia, pero con la curiosidad de que solo lo permitía a mujeres blancas. Las y los aborígenes no tenían permitido votar, sino hasta 1962, muchísimo tiempo después. Dinamarca lo autorizó en 1915, en 1917 Canadá, también como Australia, solo para mujeres de origen inglés. Las y los nativos no tuvieron este derecho sino hasta 1960. Claro, una historia muy parecida a la de Australia en este sentido, pues porque forma parte de la misma lógica de la Commonwealth, de la llamada Mancomunidad de Naciones, ¿no? Que están bajo el reinado del rey o reina de Inglaterra, en este caso reina Isabel II. Luego, en ese mismo año, el 17, Rusia y Austria, en el 18 Luxemburgo e Irlanda, en el 19 Alemania y Suecia, en el 20 Estados Unidos, ya en su conjunto, no solamente un estado, en el 28 Gran Bretaña, en el 31 España, en el 45 Francia e Italia, hasta 1971 Suiza, y no lo van a creer ustedes, no lo vas a creer, Paola, pero Arabia Saudita apenas hasta el 2011. Y eso fue la reforma. Las elecciones fueron en 2015. Entonces apenas hace ni siquiera 3 años. No. Que todavía no dan ni los 3 años en que en Arabia Saudita las mujeres tienen derecho a votar. Es francamente increíble. Digo, qué bueno que ya, sí, pero es increíble que apenas hace 2 o 3 años hayan ejercido por primera vez su derecho al voto en ese país. Pero mira, Paola, en resumen, yo creo que ya sea que celebremos el 17 de febrero, ya sea que celebremos el 17 de octubre en el que se publica en el diario oficial la reforma al 34, ya sea que celebremos el 3 de julio, porque en el 55 en esa fecha se ejerció por primera vez el voto en elecciones federales, lo importante, creo yo, es darnos cuenta de que si bien ya hoy estamos en otro México, en el que encontramos muchas mujeres participando como gobernadoras, legisladoras, alcaldesas, juezas, etc., lo cierto es que siguen siendo muy pocas. Son, quizá diría yo, apenas una muestra del potencial enorme que las mujeres tienen para reformar este país, esta sociedad, para bien de todos.
la lucha por una verdadera igualdad de derechos me parece que todavía tiene un largo trecho por recorrer, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Yo creo que cuando hombres y mujeres decidimos juntos, decidimos mucho mejor, y por eso las llamadas cuotas de género o acciones afirmativas me parece que son necesarias, son indispensables. La historia da cuenta de que los países que las han implementado han avanzado en estos derechos de manera mucho más rápida. Te diría que de los 20 países con mayor representación de mujeres en el gobierno, 17 han implementado acciones afirmativas para lograr esto. Las llamadas cuotas de género, pues. En México, la primera vez que intentamos una cuota de género fue con la reforma electoral de 1996. Se estableció que habría una cuota del 30% para las mujeres. A partir de esa cuota y sobre todo de la cuota del 40% que se autorizó ya en la reforma electoral de 2008, es que las mujeres alcanzaron el 40% de las curules en la Cámara de Diputados, cuando antes de esto rondaban apenas en el 14%. Entonces esto también demuestra cómo las cuotas o las demás acciones afirmativas permiten el adelanto de las mujeres de una manera mucho más rápida, mucho más sustantiva, y que se vuelven entonces indispensables. En el año 2014 apenas es que se aprueba la paridad electoral, es decir, que el Congreso estará constituido por igual cantidad de hombres que de mujeres. Ahora el 50% de las curules y de los escaños en el Congreso será para mujeres y el otro 50% será para hombres. Y yo diría que nadie tendría que decir en este sentido que las mujeres están teniendo alguna concesión ventajosa o ilegítima, porque no se trata de quitarle el lugar a nadie, se trata de que en una sociedad verdaderamente democrática, Paola, hombres y mujeres decidamos juntos. Eso es lo mejor para todos. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Marcos Pérez Esquer, por su intervención. Una riquísima y exquisita entrevista con usted. Y pues nos queda de este lado, del lado de las mujeres, pues hacer conciencia también de estas luchas que se han dado históricamente, como usted lo platicaba, y también valorar el voto, porque muchas veces lo tomamos como algo ya cotidiano, pero no vemos más allá de todo el contexto histórico que venimos arrastrando, ¿no? Así es, conociendo toda esta historia, Paola, creo que debe parecernos todo un desperdicio no ir a votar. El próximo 1 de julio es no solamente un derecho, creo yo que es una obligación, no solo jurídica, sino moral. Y después de todos los trabajos, los esfuerzos que todas estas mujeres tuvieron que hacer para que tuvieran ese derecho, sería una lástima que las mujeres en México en una buena proporción se abstuvieran de ir a votar. Así es que espero que conociendo estos datos se valore más ese derecho y se ejerza con mayor plenitud. Y con mayor conciencia, por supuesto, siempre viendo los perfiles y siempre investigando, ¿no? Cuáles son los candidatos y cuál es la opción que más quieren para que sea un buen representante, ¿no? Así es, Paola. Tenemos esta gran oportunidad ya muy próximamente. Estamos a punto de que arranquen campañas federales y bueno, pues sería fabuloso que más y más mujeres participaran en las campañas como candidatas, ejerciendo su voto, dando su opinión en redes sociales, en medios de comunicación, en donde quieran y puedan. Me parece que la participación de la mujer en la vida política es fundamental y en todos los ámbitos, en el trabajo, en la empresa, en la familia. Ojalá que cada vez las mujeres participen mucho más para enriquecer a nuestra sociedad. Muchísimas gracias, doctor Pérez Esquer, y excelente domingo a todos. Muchas gracias, Pablo.